El 25 de marzo de 2023, en una ciudad a las afueras de Dallas, Serena, una mujer embarazada de 28 años, fue trasladada de urgencia al hospital después de que, según los informes, fuera apuñalada varias veces durante el que debía ser el día más feliz de su vida, su fiesta de revelación de género. Amigos y familiares se habían reunido para celebrar una nueva vida, pero en cambio presenciaron con horror cómo ella se desplomaba, sangrando profusamente y luchando por cada respiro. En una ocasión rodeada de seres queridos, la pregunta que nadie podía responder era clara. ¿Quién quería ver muerta a Serena? No tenía antecedentes penales, ni historial de violencia, ni enemigos conocidos. No tenía sentido. Mientras los médicos trabajaban para salvarla a ella y a su bebé por nacer, la única pregunta que importaba en esos primeros y frenéticos minutos era esta. ¿Sobreviviría Serena? Mantente atento para escuchar historias reales de crimen impactantes. No olvides suscribirte. Puede que pienses que todo caso de asesinato empieza con años de violencia o con un pasado problemático, pero no siempre es así. A veces la tragedia nace en vidas que, en su mayor parte, parecían estables, ordinarias y seguras. Este caso se centra en una mujer de 28 años llamada Serena, que nunca había estado vinculada al delito ni a una vida imprudente. Nacida en 1991 en una familia estadounidense de clase media, creció en un hogar que valoraba la lealtad y el trabajo duro. Sus amigos la describían como fiable, reflexiva y del tipo de persona que cuidaba las amistades como si fueran familia. Esa lealtad sería a la vez su mayor fortaleza y, trágicamente, su perdición. La amistad más importante de Serena comenzó en la escuela secundaria. Conoció a Diana Bright en su penúltimo año, cuando a ambas las asignaron al mismo proyecto de grupo en la clase de inglés. Lo que empezó como sesiones de estudio, se convirtió en un vínculo. Pasaban los fines de semana juntas, iban a bailes e incluso solicitaron ingreso en algunas de las mismas universidades. En primer año de universidad ya eran compañeras de cuarto. Compartían ropa, dividían el alquiler de su primer apartamento y celebraban hitos una al lado de la otra. Diana era directa y extrovertida, Serena, más reservada, pero el equilibrio funcionaba. En su círculo de amigos eran casi inseparables. La gente bromeaba diciendo que si veías a una, la otra no estaría lejos. Durante su segundo año de universidad, Serena conoció a Victor White. Fue en un programa de prácticas de verano vinculado a una firma regional de marketing. Victor era carismático, ambicioso, y tenía una confianza que atraía a la gente. Serena se sintió atraída por él de inmediato. «Me gusta cómo piensas», le dijo Victor después de una sesión de lluvia de ideas nocturna en grupo. «Tienes una energía tranquila y centrada. Eso es raro». Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Su química creció rápidamente. Las noches de estudio se convirtieron en cenas y las cenas en escapadas de fin de semana. Para cuando llegó el último año, Serena y Victor eran considerados una pareja seria. Él tenía una llave de su apartamento. Sus padres lo conocieron en Acción de Gracias y luego le dijeron: «Parece un buen hombre, Serena. Vemos un futuro ahí». La convivencia del trío era cómoda al principio. Diana y Victor se llevaban bien cuando los tres estaban juntos. Las cenas en grupo, los cumpleaños y los fines de semana compartidos se sentían naturales. Victor bromeaba con Diana y a Serena no le parecía nada fuera de lugar. Para ella era una bendición. Su mejor amiga y su novio llevándose bien. ¿Qué podía ser mejor? No vio señales de advertencia ni motivos para sospechar. ¿Pero observaba de verdad? ¿O su confianza era tan profunda que pasó por alto momentos que otros quizá habrían cuestionado? Esa es una pregunta que quedaría flotando después. En ese momento, su mundo se sentía estable. En realidad, ya habían empezado a formarse grietas. La agenda de Victor se volvió más ocupada, o eso decía él. Los mensajes nocturnos se hicieron menos frecuentes. A veces despachaba las preguntas de Serena con su encanto. «No te preocupes tanto.
le dijo una vez cuando ella preguntó por una cena de trabajo tardía. «¿Sabes que eres mi chica?» Serena aceptó sus palabras, convenciéndose de que la lealtad significaba creerle, no dudar. Diana también seguía cerca. Aún salía a tomar café con Serena, y seguían planeando vacaciones. Nada parecía fuera de lugar. Serena creía que tenía tanto a una pareja como a una amiga en quienes podía confiar. La verdad se deshilachó un viernes por la tarde. Serena pasó por el apartamento de Diana sin avisar. Acababa de salir antes del trabajo y quería sorprender a su mejor amiga con comida para llevar y una noche de película como en los tiempos de la universidad. Pero cuando cruzó la puerta familiar, el detalle que vio la dejó helada. En el sofá, una al lado del otro, estaban Diana y Víctor, no en una charla casual, sino en un abrazo que decía más que 1000 palabras. La bolsa de comida se le resbaló de las manos al suelo. «Serena, espera», empezó Diana tratando de explicarse, pero Víctor la interrumpió rápido con voz firme. «No se suponía que te enteraras así». El momento era innegable, no había margen para malinterpretaciones. Su mejor amiga y el hombre que ella imaginaba como su futuro habían cruzado una línea que lo destrozó todo. El pecho de Serena se oprimió. Su rostro se encendió de shock y traición. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con la voz temblorosa. Ninguno respondió al principio. Luego Diana susurró: «Unos meses». La confesión golpeó a Serena como un puñetazo. Se dio la vuelta y se marchó, con las lágrimas picándole los ojos, dejando atrás a las 2 personas en quienes más había confiado. Las secuelas fueron inmediatas y brutales. En cuestión de días, la noticia corrió por su círculo de amigos. La humillación pública se sumó al dolor privado. Serena apartó por completo a Diana, ignorando llamadas y mensajes. Su amistad, antes inseparable, se había convertido en una herida que nunca sanaría. Víctor también intentó llamarla, pero sus palabras sonaban vacías. «Nunca quise hacerte daño. Simplemente pasó», decía en un mensaje de voz que Serena borró sin escucharlo hasta el final. Su ruptura fue definitiva, y con ella también se esfumaron sus planes de futuro. Las llaves compartidas fueron devueltas, las fotos retiradas. La pareja que todos creían destinada al matrimonio había terminado, y también aquella amistad que había sido como una familia. Pero para Serena, la herida era más que emocional. Era una fractura en la confianza, una pérdida de cimientos. En un solo momento, había perdido a su mejor amiga y a su compañero. La estabilidad que había construido con tanto cuidado durante años se derrumbó de la noche a la mañana. Y aunque intentó seguir adelante, la traición la perseguía como una sombra. El recuerdo de aquel viernes por la noche, las voces, el abrazo, la confesión susurrada de Diana, la atormentaría. No podía saberlo entonces, pero esa traición no sería el final de su historia. Sería el comienzo de decisiones y caminos que la llevarían a algo mucho más oscuro. El desamor deja marcas que nunca desaparecen por completo. Y en el caso de Serena, la traición de Víctor y Diana la marcó profundamente. Después de descubrirlos juntos, se encerró en sí misma. Sus amigos decían que dejó de contestar llamadas, borró sus redes sociales y evitaba cualquier reunión. Cuando sus padres la presionaban para que siguiera adelante, ella insistía en que estaba bien. Pero en realidad, la herida seguía abierta. En terapia, confesó: «Ya no confío en la gente, ni siquiera confío en mi propio juicio». Esa pérdida de confianza definió su proceso de recuperación. Se apoyó mucho en la terapia, las llamadas familiares y la rutina, pero su vida social se redujo al mínimo. Como si su corazón roto no fuera suficiente, el mundo mismo cambió en 2019 y 2020. La propagación del COVID-19 obligó a confinamientos, mascarillas y distanciamiento social. Para Serena, el aislamiento fue tanto una maldición como una excusa. No tenía que inventar razones para no ir a fiestas o reuniones. Simplemente no las había. Trabajaba desde casa, se mantenía sola y evitaba el contacto innecesario. Para sus padres, era preocupante. «No puedes vivir así para siempre, Serena»,
le dijo su madre durante una visita con mascarilla a mediados de 2020. Serena se encogió de hombros y respondió: «Todos están solos ahora, no soy solo yo». Pero en el fondo, sabía que usaba la pandemia como escudo para mantener a la gente alejada. Al otro lado de la ciudad, Andrew Walker vivía un ritmo distinto. Nacido en 1987, creció en una familia de clase trabajadora donde los temperamentos a veces se encendían fácilmente. Su madre era conocida por hablar alto y rápido, pero Andrew aprendió desde pequeño a mantener la calma. «Si yo también pierdo el control, nada mejora», le dijo una vez a un compañero de trabajo. Esa lección lo moldeó en la adultez. Para 2020, era estable en su profesión, considerado por sus colegas como confiable, equilibrado y siempre dispuesto a ayudar. Cuando llegó la pandemia, Andrew se ofreció como voluntario en su iglesia local para entregar alimentos y suministros a residentes mayores que no podían salir de casa. Fue durante uno de esos proyectos cuando su camino se cruzó con el de Serena. En el otoño de 2020, la prima de Serena la convenció para ayudar en una pequeña distribución comunitaria de alimentos, organizada por la iglesia. Al principio se negó, diciendo: «No quiero estar cerca de extraños ahora». Pero su prima insistió: «Es al aire libre, con mascarillas y distancia. Estarás segura. Solo ven una hora». A regañadientes, Serena aceptó. Llevaba la mascarilla bien ajustada, guantes en las manos, y se quedó en silencio en la mesa de registro, evitando conversar. Allí fue donde Andrew la notó. Se presentó con sencillez. «Hola, soy Andrew. Gracias por ayudar hoy». Serena asintió, bajando la voz. «Sí, solo estoy aquí para ayudar», respondió. No fue coqueteo, solo reconocimiento. Pero Andrew la recordó. Durante los meses siguientes, se vieron en más de esos pequeños eventos. La actitud de Andrew fue siempre la misma, constante, nunca insistente. Si ella hablaba, él escuchaba. Si callaba, él respetaba su silencio. A veces, después de los eventos, le enviaba un mensaje corto. «Gracias por ayudar hoy. La gente lo apreció mucho». Serena notó la diferencia. Él no pedía nada, solo reconocía su esfuerzo. Era inusual en un mundo donde la mayoría exigía atención. Cuando finalmente le dijo que no estaba buscando una relación, Andrew respondió con calma: «Está bien, igual me gustaría conocerte». La pandemia les dio espacio para que su conexión creciera lentamente. Con los restaurantes cerrados y las reuniones limitadas, las conversaciones se daban al aire libre, por teléfono o en estudios bíblicos de Zoom organizados por la iglesia. Al principio, la guardia de Serena seguía alta, pero la paciencia de Andrew fue desarmando sus dudas. Más tarde le diría a una amiga: «Él nunca me presiona, solo aparece». Eso era nuevo para ella, y significaba mucho. Cuando por fin se abrió sobre Víctor y Diana, se preparó para ser juzgada. En cambio, Andrew le dijo: «Eso no fue tu culpa. La traición dice más sobre ellos que sobre ti». Sus palabras tenían peso porque las decía con sinceridad, sin lástima ni falsedad. A mediados de 2021, cuando las restricciones comenzaron a relajarse y la vida volvía poco a poco a la normalidad, Serena se encontró dejándose llevar por la relación. Sus padres notaron el cambio. Su padre le dijo un domingo por la tarde: «Te ves más ligera, más feliz. Quienquiera que sea, puedo ver que te hace bien». Incluso Serena admitió a su terapeuta: «Me siento segura otra vez. No creí que eso fuera posible». Andrew seguía siendo constante, sin juegos, sin giros bruscos, sin manipulación. Era lo opuesto a todo lo que una vez la había roto. Sin juegos, sin giros bruscos, sin manipulación. Él era lo opuesto a todo lo que alguna vez la había roto. A finales de 2021, Andrew dejó claras sus intenciones. En una fresca tarde de noviembre, durante una caminata por el parque donde solían encontrarse para hablar, se detuvo junto a un banco y la miró a los ojos. «Serena», dijo, «sé que has pasado por cosas que nadie debería pasar. No puedo deshacer eso, pero te prometo que nunca te haré dudar de tu valor». Entonces,
Sacó una pequeña caja con un anillo. Serena se quedó inmóvil, con la mano cubriéndose la boca. Pero cuando él le preguntó, ¿quieres casarte conmigo? Su respuesta fue un sí tembloroso y lleno de lágrimas. Fue el momento por el que su familia había orado, el momento en que ella le dio al amor una segunda oportunidad. Su boda tuvo lugar en la primavera de 2022. Fue modesta, pero llena de una alegría genuina. Familiares y miembros de la iglesia se reunieron, algunos aún con mascarillas, otros agradecidos por poder celebrar libremente otra vez. La sonrisa de Serena en aquellas fotos era diferente a la del pasado. Era la sonrisa de alguien que creía haber superado la traición y encontrado estabilidad. Su madre se levantó durante la recepción y dijo con orgullo, «Encontró a un buen hombre». «Eso era todo lo que siempre quisimos», respondió Serena en sus votos. «Me has devuelto la fe que creí perdida». La sala estalló en aplausos, y por primera vez en años, Serena sintió que su corazón se aquietaba. Pero justo antes de adentrarnos más en esta historia criminal, asegúrate de darle like a este video si aún no lo has hecho. Para los demás, parecía la historia perfecta de redención. Una mujer antes destrozada por la traición había encontrado a un hombre lo suficientemente firme como para reconstruir la confianza, lo suficientemente paciente para esperar y lo suficientemente fuerte para darle un futuro. Pero ocultas bajo aquella alegría, las cicatrices del pasado no habían desaparecido, solo descansaban, y cuando su nueva vida comenzó, esas cicatrices resurgirían de maneras que ni Serena ni Andrew podían haber previsto. Si algo era seguro, era que Andrew amaba profundamente a su esposa. Para él, Serena era un regalo del cielo, su ángel. Su matrimonio aún era reciente, y a menudo decían a sus amigos que querían disfrutarse plenamente antes de tener hijos. Su plan era simple: viajar juntos, conocer nuevos países, probar restaurantes diferentes y vivir tan aventureramente como dos personas enamoradas pudieran hacerlo. «Los niños llegarán cuando sea el momento adecuado», decía Serena riendo con su hermana durante una reunión familiar. «Aún somos jóvenes, tenemos mucho tiempo». Andrew, a su lado, asentía y añadía, «Queremos construir primero una base sólida. Los hijos merecen estabilidad y en eso estamos trabajando. Pero la vida rara vez sigue los planes que hacemos». A finales del verano de 2022, después de una noche apasionada juntos, Serena comenzó a notar pequeños cambios. Al principio los ignoró: fatiga, náuseas leves y un retraso de algunos días. Pero cuando los días se convirtieron en semanas, su intuición le dijo que algo había cambiado. Una mañana, compró discretamente una prueba de embarazo en una farmacia de la esquina. En la privacidad de su baño, esperó el resultado. Las líneas aparecieron rápidamente. Positivo. Serena jadeó, se cubrió la boca y se sentó en el suelo, nerviosa y emocionada a la vez. Esa misma noche, le entregó la prueba a Andrew, con las manos temblando. «No esperaba esto», susurró. Andrew miró la prueba, luego la miró a ella, y una amplia sonrisa se formó en su rostro. «Vamos a tener un bebé», dijo despacio, como si necesitara escucharlo él mismo. «Serena, realmente vamos a tener un bebé». Programaron una cita médica para confirmar lo que la prueba había revelado. En la clínica, el médico los felicitó, mostrándole a Serena el pequeño parpadeo de un corazón en el monitor del ultrasonido. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras apretaba la mano de Andrew. «Ese es nuestro hijo», dijo suavemente. El doctor les habló sobre vitaminas, nutrición y revisiones regulares, recordándoles el camino que tenían por delante. La pareja salió del consultorio maravillada, su alegría privada ahora anclada en una certeza médica. Desde ese momento, todo empezó a cambiar. Los planes que antes se centraban en viajar y explorar se transformaron en preparativos para la paternidad. Andrew abrazó su nuevo papel de futuro padre con entusiasmo. Comenzó a organizar mejor su presupuesto, a hablar de ahorros para la guardería e incluso a mirar cunas pequeñas en línea.
Esto ya no se trata solo de nosotros, le dijo a Serena una noche mientras revisaban catálogos. Todo lo que haga a partir de ahora tiene que contar para los tres. Empezó a asistir a las visitas médicas. Hacía preguntas detalladas sobre la salud de Serena y tomaba notas sobre qué alimentos eran seguros o riesgosos. Serena, aunque aún precavida por sus heridas del pasado, se aferró a la esperanza. Esto se siente como un nuevo comienzo, le dijo a su terapeuta durante una sesión virtual en noviembre de 2022. Después de todo lo que he pasado, este bebé se siente como la prueba de que las cosas buenas pueden suceder. En casa, los planes para el cuarto del bebé se convirtieron en parte de su rutina nocturna. Serena escogía colores y temas. Andrew medía paredes y revisaba guías de seguridad para los muebles. Amigos de la iglesia y familiares se unieron a la alegría, llevándoles pequeños regalos incluso antes de que planearan el baby shower. Ustedes merecen esta bendición, les dijo con calidez un anciano de la iglesia después del servicio dominical. El embarazo ya no era un secreto entre ellos. Era una celebración compartida por toda la comunidad. Todos a su alrededor parecían participar de su felicidad, algo que Serena absorbía con gratitud. A comienzos de 2023, surgió la idea de hacer una fiesta de revelación de género. Al principio, Serena no estaba segura. Le parecía algo demasiado público. Pero Andrew, siempre el planificador, lo veía de otra manera. «Hagámoslo», insistió una noche de enero. Esto no se trata solo de globos o pastel. Se trata de mostrarle a la gente que, después de todo lo que hemos pasado, estamos comenzando de nuevo. Es una hoja en blanco. Serena sonrió, conmovida por sus palabras. «Está bien, entonces lo haremos». Eligieron una fecha a fines de la primavera. Enviaron invitaciones a familiares, amigos cercanos y miembros de la iglesia, y comenzaron a planear un evento sencillo pero significativo. Las confirmaciones llegaron rápidamente. Los primos prometieron viajar, los compañeros de trabajo marcaron sus calendarios, y los padres de Serena se ofrecieron a ayudar con la comida. Los amigos ofrecieron decoraciones, música y fotografía. La pareja imaginaba una reunión en el patio trasero llena de risas, oraciones y alegría. Querían pararse frente a las personas que los habían apoyado en la tristeza y la recuperación, y revelar la vida que pronto se uniría a la suya. Bajo la emoción, también había una corriente silenciosa. Tanto Andrew como Serena esperaban que ese día significara algo más que la revelación del sexo del bebé. Esperaban que simbolizara el cierre del pasado y el comienzo de una historia sin traición. Todo parecía preparado para la felicidad. La lista de invitados estaba confirmada, los globos encargados, el pastel listo. Los amigos bromeaban con Andrew preguntándole si quería un niño o una niña. Él sonreía y respondía: «Mientras esté sano no me importa». Serena reía, apoyando la mano sobre su vientre creciente, y añadía: «Solo quiero que se sienta amado». Por fuera, todo era perfecto. Pero dentro de su hogar persistían, sin decirse, pequeñas diferencias en cómo cada uno veía el futuro. Y el día de la revelación, esas diferencias saldrían a la luz de una forma que nadie podría haber imaginado. En marzo de 2023, Serena estaba embarazada de 7 meses de su primer hijo. Mientras ella y su esposo esperaban con entusiasmo la llegada de su bebé, el embarazo había humillado y transformado a Serena de maneras que nunca había previsto. Siempre había sido independiente, el tipo de mujer que se enorgullecía de hacerlo todo sola. Pero el tercer trimestre la obligó a bajar el ritmo. Las noches eran inquietas, girando de un lado a otro en busca de comodidad mientras su espalda dolía. Tenía antojos a horas extrañas, enviando a Andrew una noche por helado y la siguiente por alitas picantes. En una ocasión, su madre la molestó. «Serena, antes eras la quisquillosa, ahora comerías cualquier cosa». Serena rió, pero admitió: «Este bebé manda ahora». Los cambios de humor eran reales también, con lágrimas que aparecían por anuncios de televisión o estallidos de irritación por cosas pequeñas. Pero a través de todo,
Andrew se mantenía atento. A veces sonreía, a veces negaba con la cabeza, pero siempre estaba presente. A pesar de los desafíos, Serena siguió adelante con los preparativos de la fiesta de revelación de género, una idea que ella y Andrew habían acordado meses antes. Insistía en que el evento no se trataba solo de globos o decoraciones, sino de familia y unión. Andrew apoyó su decisión, organizando la logística y asegurándose de que todo saliera sin contratiempos. El gran día llegó en una fresca tarde de sábado a fines de marzo. Su patio trasero estaba decorado con pancartas de colores pastel, mesas ordenadas y bandejas de comida preparadas por familiares. Al mediodía comenzaron a llegar los invitados: primos, compañeros de trabajo, miembros de la iglesia y amigos cercanos que habían acompañado a Serena en sus momentos más oscuros y en su resurgimiento. La primera hora estuvo llena de saludos y breves discursos. El padre de Serena se puso de pie con un vaso de limonada y dijo: «Hemos esperado este momento por años. Ver a mi hija sonreír de nuevo, verla radiante de vida, es la mayor bendición». Los aplausos estallaron y los familiares repitieron su sentir. Los amigos compartieron cálidos recuerdos del camino de Serena, cómo enfrentó la traición sin rendirse. Andrew, de pie orgulloso a su lado, agradeció a todos por venir. «No están aquí solo para celebrar un bebé», dijo. «Están aquí porque son parte de nuestra familia. Este niño ya es amado por muchos». La tarde se llenó de juegos y risas. Los niños corrían por el patio mientras los adultos participaban en adivinanzas sobre si el bebé sería niño o niña. Se recogían papeletas con predicciones, algunas confiadas, otras en broma. Una prima de Serena bromeó: «No me importa lo que sea, mientras duerma toda la noche». La multitud rió, aliviando los nervios de Serena mientras descansaba las manos sobre su vientre. Se movía con cuidado, pero su sonrisa nunca desaparecía. A pesar de la hinchazón en los pies y el peso de su vientre, quería estar presente en cada momento de la celebración. La cuenta regresiva para la revelación comenzó. Los invitados se reunieron alrededor de una gran caja decorada con signos de interrogación rosados y azules. Andrew sostenía la tapa mientras Serena estaba a su lado, su mano sobre la de él. «A la de 3», dijo Andrew, y la multitud contó en coro. Cuando levantaron la tapa, una ráfaga de globos rosados flotó hacia el cielo, señalando que una niña venía en camino. Los vítores estallaron. Abrazos rodearon a Serena, y los teléfonos capturaron el momento en fotos y videos. Su madre lloró abiertamente, diciendo: «¡Una niña! ¡Somos tan bendecidos!». Serena, con el rostro iluminado, abrazó a Andrew con fuerza y susurró: «Lo logramos». La sensación de alegría y alivio recorrió el patio como una ola. Tras la emoción, se brindó. Los amigos alzaron copas de jugo espumoso, ofreciendo palabras sobre la esperanza, la familia y la belleza de los nuevos comienzos. Uno de los ancianos de la iglesia dijo: «Este niño viene a un hogar construido sobre el amor y la resiliencia. Que siempre conozca la paz». Los invitados aplaudieron y asintieron en una atmósfera impregnada de celebración y gratitud. Serena, de pie cerca del centro, sintió el calor de su comunidad envolviéndola. Por un momento, pareció que el pasado realmente había quedado atrás. En medio de esa alegría, Serena decidió compartir algo más. Con una risa en la voz, dijo al público: «También hemos estado pensando en nombres, y realmente me encanta el nombre Cass. Significa mucho para mí». Su tono era ligero, casi juguetón, como si fuera un simple comentario casual. La mayoría de los invitados sonrió con cortesía, asintiendo ante su sugerencia, sin saber el peso que ese nombre llevaba. Pero cerca de ella, Andrew se quedó paralizado. Su rostro se endureció, la sonrisa se desvaneció y se transformó en una expresión rígida. No dijo nada al principio, pero quienes estaban más cerca notaron el cambio de inmediato. Serena, quizás sin darse cuenta, o tal vez restándole importancia,
Repitió el nombre una vez más con una sonrisa, animada por los murmullos aprobatorios de familiares y amigos. Cass, dijo. Creo que es perfecto para ella. Se sentía impulsada por la alegría del día, creyendo que estaba segura entre sus seres queridos. Sin embargo, el silencio de Andrew hablaba más fuerte que los aplausos. Para quienes observaban de cerca, la atmósfera cambió. No lo suficiente para arruinar la celebración, pero sí para sembrar una sensación de incomodidad. Y aquel nombre pronunciado 2 veces en medio de la fiesta cayó más pesado de lo que nadie esperaba. Porque mientras los invitados escuchaban solo una dulce elección para una hija, Andrew escuchaba algo completamente diferente. ¿Pero por qué? Para el mundo exterior, el nombre Cass sonaba simple, casi común. La mayoría asumiría que era solo una abreviatura de Cassandra, un nombre de raíces griegas que significa la que brilla o la que enreda a los hombres. En los círculos familiares de todo Estados Unidos, era un nombre que los padres habían dado a sus hijas durante generaciones, con un toque de elegancia y familiaridad. Pero dentro del hogar de Serena, la palabra Cass no era solo un nombre. Era un marcador de historia. Cargaba peso y recuerdos que se extendían años atrás, mucho antes de su matrimonio con Andrew, incluso antes de conocerse. Y para Andrew, ese peso era demasiado para cargarlo en el futuro de su hija. Verás, cuando Serena tenía 24 años, había atravesado una etapa de dificultad que puso a prueba su espíritu. En sus primeros 20 años, había luchado contra una larga anemia que la dejaba fatigada, débil, y entrando y saliendo de consultorios médicos. Durante meses, se esforzó por recuperar su energía, a veces necesitando infusiones de hierro solo para estabilizarse. Sus amigos recordaban cómo rechazaba invitaciones diciendo, «Hoy no tengo fuerzas». Para su cumpleaños número 24, finalmente había recuperado su salud. Ese año se sintió como una victoria, un punto de inflexión donde celebró simplemente estar viva. Cuando Víctor, su novio de entonces, le entregó un pequeño cachorro envuelto con una cinta azul, ella rompió en llanto. «Una nueva vida para tu nueva vida», había dicho él. Serena lo llamó Cass. Para ella, el perro se convirtió en más que una mascota. Era la prueba viva de que había superado su año más oscuro. Años después, tras la traición de Víctor y el colapso de esa relación, Cass permaneció a su lado. En los momentos de silencio le susurraba, «Eres el único que se quedó». Sus amigos notaban el apego y a veces la molestaban por ello, pero Serena se lo tomaba con calma. Para ella, Cass simbolizaba la lealtad. El perro ya no tenía conexión con Víctor en su mente. Era su compañero en el desamor, la soledad y la reconstrucción. Pero para Andrew, cuando el tema surgió por primera vez durante el embarazo, el significado era completamente distinto. La conversación comenzó una noche de noviembre de 2022, pocas semanas después de saber que Serena estaba embarazada. Estaban sentados en la mesa del comedor, hojeando libros de nombres de bebés y anotando favoritos en una libreta. Serena sonrió y dijo, «¿Qué te parece, Cass? Siempre he amado ese nombre para una niña». Andrew se quedó inmóvil. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, la miró y preguntó con tono seco, «¿Cass? Como el nombre de tu perro». Serena rió nerviosa. «Sí, pero no se trata del perro. Cass significa fuerza para mí. Es sentimental». La mandíbula de Andrew se tensó. «¿Sabes cómo se ve eso? Nombrar a nuestra hija con algo conectado a él». Su tono era cortante, y la sonrisa de Serena se desvaneció. Esa noche se convirtió en su primera discusión seria durante el embarazo. Andrew caminaba de un lado a otro del salón, su voz elevándose. «Serena, estamos construyendo una nueva familia. ¿Por qué querrías atar a nuestro hijo a algo de tu pasado? Especialmente a él». Serena defendió su elección, insistiendo, «No se trata de Víctor. Se trata de lo que sobreviví. Ese año casi me destruye, y Cass estuvo ahí cuando no tenía a nadie más. Nombrarla así significaría que ella es mi recordatorio de resiliencia, no de él».
Pero Andrew no se dejó convencer. Para él, sin importar lo que Serena dijera, el nombre estaba contaminado por la historia. «Pongo el límite aquí», dijo finalmente. «No vuelvas a mencionar ese nombre, no para nuestro hijo». Durante semanas después, la tensión persistió. Serena respetó sus palabras en apariencia, pero por dentro luchaba con el conflicto. Para ella, Cass representaba la recuperación de algo doloroso y su transformación en algo puro. Durante una llamada, Serena le dijo a una amiga cercana: «No es rebeldía, es sanación. ¿Por qué no puede verlo así?» La amiga dudó antes de responder: «Quizás siente que está compitiendo con tu pasado». Serena suspiró y susurró: «Pero no vivo en el pasado. Solo quiero honrar lo que me trajo hasta aquí». Mientras tanto, Andrew se desahogó con su hermano, explicando su versión. «No soporto la idea de que la gente piense que nombramos a nuestro hijo por el perro de su ex. Me parece una falta de respeto hacia mí y hacia la familia que estamos construyendo». Su hermano respondió con cuidado: «Entonces tienes que hacerle entender que esto se trata de tu futuro, no solo de su pasado». Andrew asintió, repitiendo las palabras que ya había dicho a Serena: «No permitiré ese nombre, nunca». La grieta nunca sanó del todo. Serena creía que, con el tiempo, Andrew se ablandaría, que una vez que la alegría del embarazo se asentara, entendería sus intenciones. Se repetía a sí misma: «Verá que se trata de amor, no de traición». Pero Andrew se mantuvo firme, cargando en silencio su resentimiento. Él veía el apego de Serena al nombre como una deslealtad hacia él, mientras que ella lo veía como una lealtad hacia sí misma. Ninguno cedió. Por eso, en la fiesta de revelación de género, cuando Serena sonrió y repitió el nombre Cass frente a familiares y amigos, no fue una sugerencia inocente. Fue la reapertura de una vieja herida. Una herida que Andrew creía cerrada meses atrás. Para el público, era un nombre dulce. Para Andrew, era una humillación disfrazada de alegría. En ese instante, la discusión privada que una vez tuvieron en su sala se repitió, pero ahora en público y sin posibilidad de retroceder. Para un hombre que había dedicado su tiempo, dinero, recursos y energía a construir una vida con la mujer que ahora era su esposa y futura madre de su hijo, oírla mencionar Cass, no una, sino 2 veces, y frente a todos, fue algo que Andrew no pudo tolerar. Ya la había advertido. Ya le había explicado lo que significaba para él. No le sonó como falta de respeto, sino como un insulto, como ingratitud, y por encima de todo, como traición. El mismo nombre que le había rogado no pronunciar nunca más, había sido dicho con risas, aplausos y sonrisas. En la mente de Andrew, no era solo la palabra de Serena contra la suya, sino la palabra de ella contra la dignidad que creía haber ganado. Los invitados percibieron el cambio al instante. Su rostro se endureció como piedra, y la luz de sus ojos se apagó. Su voz se alzó lo suficiente para que los más cercanos escucharan. «Te lo dije», siseó inclinándose ligeramente hacia Serena. «Nunca más». «¿Por qué hiciste esto?». Serena, aún envuelta en el calor del público, intentó calmarlo con una risa suave. «Andrew, es solo un nombre. Ellos no saben lo que significa para nosotros. Por favor, no aquí». Pero sus palabras solo avivaron su furia. «¿No aquí?», espetó. «Precisamente aquí. Me humillas frente a todos». Los más cercanos oyeron el intercambio y sintieron cómo la tensión se extendía como una onda expansiva. Las risas se apagaron. La música pareció disminuir. Los niños detuvieron sus juegos y miraron. Una celebración de vida se tambaleaba ahora al borde de una confrontación. Andrew dio un paso atrás, respirando con fuerza, apretando y soltando los puños. Serena susurró: «Hablemos después, por favor». Pero la mandíbula de Andrew se tensó, y murmuró palabras que varios invitados más tarde repetirían bajo juramento. «No, cruzaste la línea. Ya no hay nada de qué hablar». Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia la cocina.
Algunos invitados pensaron que necesitaba calmarse. Otros sabían que no. Una prima lo siguió a distancia, llamándolo. «Andrew, no hagas esto. Vuelve, por favor. Respira». Pero cuando llegó al umbral, él ya había abierto un cajón. El sonido metálico de los utensilios chocando resonó mientras su mano se cerraba sobre un cuchillo de cocina. Los testigos dirían después que se quedaron paralizados, creyendo que tal vez golpearía el mostrador para hacer un punto. Pero no hubo pausa. En segundos, volvió al patio con el cuchillo empuñado, el rostro rojo, el pecho agitado. Alguien gritó: «¡Andrew, detente!». Otros se taparon la boca con las manos. Serena, pálida, levantó la mano y susurró: «Por favor, no». Pero él no se detuvo. Arremetió. El ataque ocurrió en un instante. Andrew hundió el cuchillo hacia adelante, acuchillando a la misma mujer a la que una vez llamó su ángel. Serena gritó, tambaleándose hacia atrás, con las manos instintivamente sobre su vientre. Los amigos gritaron, corriendo hacia ellos para intervenir. «¡Llamen al 911 ahora!», gritó un invitado mientras otros intentaban sujetar a Andrew. Su prima se aferró a su brazo, tirando con todas sus fuerzas, pero él la sacudió violentamente. La sangre empapó el vestido de Serena mientras caía al suelo. Los mismos globos que minutos antes flotaban hacia el cielo, ahora se elevaban ignorados sobre la escena. Símbolos de una nueva vida convertidos en telón de fondo del horror. El caos estalló en el patio. Algunos invitados se lanzaron sobre Andrew. 4 hombres lo derribaron al suelo mientras él se debatía con furia. Otros cayeron de rodillas junto a Serena, presionando servilletas y camisas sobre sus heridas, desesperados por detener la hemorragia. Una vecina, 2 casas más allá, contó luego a la policía: «Pensé que eran fuegos artificiales o una broma hasta que escuché los gritos. Luego vi a la gente corriendo a la calle pidiendo ayuda». Una amiga de Serena, llorando sin control, tomó su teléfono con las manos temblorosas y marcó al 911. «¡La apuñaló! ¡Dios mío, la apuñaló! Por favor, rápido. Está embarazada». Su voz se quebraba mientras los operadores trataban de calmarla lo suficiente para obtener la dirección. Su voz se quebró mientras los operadores del 911 intentaban calmarla lo suficiente para obtener la dirección. Para Serena, el mundo giraba en destellos de luz y sonidos amortiguados. Su respiración era superficial. Sus ojos parpadeaban mientras luchaba por mantenerse consciente. Una amiga se inclinó cerca de ella, susurrando: «Quédate con nosotros, Serena. Quédate con nosotros. Piensa en tu bebé». Otro invitado presionó con más fuerza la herida, sus manos resbaladizas por la sangre, gritando: «¡Necesitamos la ambulancia ya!». A su alrededor, los invitados gritaban instrucciones. Algunos corrieron hacia la acera para hacer señas a los vehículos de emergencia. Otros gritaban para contener a Andrew, que seguía forcejeando bajo los hombres que lo sujetaban. Las primeras sirenas sonaron a lo lejos. Una banda sonora escalofriante del horror que se desarrollaba. Los testigos contaron luego a los detectives que ver a Andrew pasar de la calma a la furia fue como observar un interruptor encenderse. Un invitado recordó las últimas palabras de Andrew antes del ataque: «No me dejaste opción». Otro recordó la súplica final de Serena: «Andrew, piensa en nuestro hijo». Pero él no pensó en nada. Nada más que en la traición. El día que debía honrar su futuro, colapsó en violencia ante los ojos de todos los que amaban. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, el patio estaba en ruinas. Comida esparcida, sillas volcadas, confeti pisoteado sobre el césped manchado de sangre. Las madres lloraban mientras apartaban a los niños, cubriéndoles los ojos ante la escena. Los amigos sostenían la mano de Serena mientras los médicos trabajaban frenéticamente, gritando signos vitales y preparándola para el traslado. La pregunta flotaba en el aire, más pesada que el silencio que siguió a las sirenas. ¿Sobreviviría? Y si lo hacía, ¿qué sería del bebé que llevaba dentro? La carrera contra el tiempo había comenzado, pero en ese momento, nadie en el patio tenía una respuesta.
Las luces rojas y azules parpadearon a lo largo del vecindario cuando los agentes llegaron a la residencia de los Walker. Apenas minutos después de la llamada al 911, los paramédicos ya estaban allí, sus guantes manchados, sus voces urgentes mientras trabajaban sobre el cuerpo de Serena tendido en la hierba. Un paramédico gritó signos vitales que caían segundo a segundo, y en cuestión de minutos, la subieron a la ambulancia. Los vecinos se quedaron en los porches, atónitos ante el caos, murmurando oraciones y preguntas. Cuando la ambulancia llegó al hospital más cercano, los médicos solo pudieron confirmar la devastadora verdad. Serena fue declarada muerta al llegar, y con ella, la bebé que llevaba. La noticia se propagó como una onda de choque hasta la casa, silenciando a los que aún mantenían un hilo de esperanza. Dentro de la propiedad, los oficiales aseguraron la escena. Colocaron cinta amarilla, separando a los invitados atónitos del área del crimen. Andrew, con la camisa manchada de sangre, fue inmovilizado en el suelo, esposado, y se le leyeron sus derechos. Un oficial recordó haberlo oído murmurar. Ella no escuchó. Se lo dije, con voz plana y mirada vacía. Los testigos fueron separados en pequeños grupos para evitar que mezclaran versiones. Una prima lloraba sin control, repitiendo a la policía. Fue a la cocina, todos lo vimos, y cuando volvió, traía el cuchillo. Ella le rogaba que se detuviera, contó otro amigo de la familia a los detectives. La había advertido antes, lo sabíamos. Dijo nunca más sobre ese nombre. Estas declaraciones inmediatas comenzaron a formar el esqueleto de la línea temporal que los investigadores necesitaban reconstruir. La secuencia de eventos se rearmó desde múltiples perspectivas. Los invitados recordaron el momento en que Serena anunció el nombre del bebé, su sonrisa mientras repetía Cass frente a todos. Notaron cómo el cuerpo de Andrew se tensó, su rostro cambiando de sereno a helado. Varios confirmaron haber oído la discusión, las palabras «nunca más» y «¿por qué hiciste esto aquí?» resonando en sus memorias. Describieron cómo Andrew fue a la cocina, golpeó un cajón y regresó en cuestión de segundos con el arma. El ataque, dijeron, fue deliberado y rápido, no un accidente ni un arrebato confuso. En el informe de un oficial, un testigo declaró: «No fue confusión. Él quiso hacerlo, la advirtió y luego actuó». Más allá de la fiesta, los detectives trataron de entender los meses previos a ese día. Las entrevistas con amigos y familiares revelaron las grietas en lo que parecía un matrimonio sólido. La hermana de Serena dijo a los investigadores que ella le mencionó una vez que Andrew se enfadó cuando sugirió Cass como nombre para el bebé. Se rió, dijo que él estaba exagerando, pero no pensó que fuera tan grave. Una amiga de la iglesia recordó el tono de Andrew en conversaciones privadas. Tenía orgullo, quería respeto. Si sentía que lo desafiaban, no podía soltarlo. Por el otro lado, los allegados a Serena la describieron como de corazón sentimental. Una amiga explicó: Cass no tenía nada que ver con Víctor para ella. Se trataba de sobrevivir. Ese perro la acompañó en su peor año. Andrew nunca entendió que esas interpretaciones opuestas eran el núcleo del conflicto. Los investigadores revisaron evidencia digital, mensajes de texto entre Serena y sus amigas, notas guardadas en su teléfono y conversaciones con familiares. En diciembre de 2022, ella había escrito a una amiga cercana: «Discutimos otra vez por el nombre. Dijo que no lo mencionara más. Creo que cambiará de opinión». Esa misma semana, Andrew había enviado mensajes a su hermano: «Si nombra a este niño como ese perro, voy a perder la cabeza». Estas piezas de evidencia coincidían con los testimonios, dibujando un retrato claro. Una disputa que no era nueva, sino que había estado hirviendo durante meses, hasta estallar. Había pruebas de una advertencia previa, pruebas de que Serena creía que era un gesto inocente y sentimental, y pruebas de que Andrew lo consideraba una traición. Cuando los detectives reunieron los testimonios y la evidencia, el marco legal comenzó a tomar forma. Esto no fue un accidente ni una pérdida repentina de control.
Era, a los ojos de los investigadores, un rechazo consciente de un límite que el propio Andrew había establecido. Los fiscales utilizarían más tarde esta base para argumentar que las acciones de Andrew fueron intencionales y premeditadas, impulsadas por la humillación. La disputa sobre el nombre del bebé no era solo un detalle de fondo. Era el motivo, el hilo que unía las discusiones privadas, la humillación pública y la erupción fatal. Para la comunidad, la noticia fue casi imposible de asimilar. Vecinos y compañeros de trabajo que habían asistido a la boda en 2022 quedaron atónitos. Él la amaba, dijo un conocido de la familia a los reporteros. Todos pensábamos que eran felices. No lo entiendo. Otro comentó. Parecían la pareja perfecta. La casa, el bebé en camino. Y ahora ella ya no está. Lo que la gente creía que era felicidad se había hecho pedazos por un detalle que nadie habría imaginado. Un nombre. La reevaluación fue dolorosa. Los que antes admiraban la devoción de Andrew ahora se preguntaban qué clase de hombre era en realidad. Y quienes amaban a Serena se reprochaban no haber visto las señales de advertencia que siempre estuvieron allí. La verdad quedó escrita tanto en los testimonios como en la evidencia. El día que debía simbolizar unión terminó en pérdida, y la familia que debía crecer esa primavera fue destruida antes de comenzar. Mientras los investigadores trasladaban a Andrew a la comisaría, la comunidad se quedó de pie frente al jardín acordonado, en silencio, todavía haciéndose la pregunta para la cual no había respuesta. ¿Cómo algo tan pequeño pudo desatar una tragedia tan permanente? El juicio de Andrew Walker comenzó a finales de 2023, meses después del crimen que sacudió a toda la ciudad. Los fiscales se movieron con rapidez, presentando cargos por asesinato en primer grado y homicidio fetal. Los equipos legales chocaron por una cuestión crucial. ¿Fue este un acto calculado, enraizado en el orgullo y la humillación, o un crimen de pasión que se descontroló? Los fiscales dejaron clara su postura en los alegatos iniciales. El acusado advirtió a su esposa, trazó una línea. Cuando ella la cruzó, no discutió, no se fue. Se armó y la atacó. Eso no es un accidente, eso no es una pérdida de control, eso es intención, declaró el fiscal del estado, con voz firme, mientras los miembros del jurado se inclinaban hacia adelante. La defensa de Andrew presentó un retrato completamente distinto. No negaron el homicidio. Era imposible hacerlo con docenas de testigos presenciales. En su lugar, intentaron mostrar a Andrew como un hombre con un pasado difícil. Creció en un hogar donde las emociones eran intensas y la disciplina severa, explicó su abogado ante el jurado. Aprendió a mantenerse sereno, pero años de reprimir la ira dejaron cicatrices. Sostuvo que Andrew se quebró ese día bajo una humillación extraordinaria, no porque lo planeara, sino porque fue provocado más allá del límite humano. Su estrategia era clara: convencer al jurado de que Andrew no premeditó el ataque, sino que reaccionó en un arrebato de pasión, una diferencia que podía significar décadas menos tras las rejas. El testimonio de amigos y familiares se convirtió en el corazón del caso. La hermana de Serena fue la primera en subir al estrado. Su voz tembló al describir la lealtad de su hermana. Serena veía lo bueno en la gente, incluso cuando no lo merecían, dijo. Al preguntarle por el nombre Cass, explicó. Para ella no tenía que ver con Víctor. Se trataba de sobrevivir a un momento difícil. Ese perro fue su consuelo, y quería honrar eso, no al exnovio. La defensa la presionó. ¿Sabía que Andrew le pidió que no lo mencionara más? Ella asintió, respondiendo con pesar. Sí, pero pensaba que él lo entendería con el tiempo. No quería herirlo. Ese intercambio resaltó el choque entre el sentimiento de Serena y el orgullo de Andrew. El hermano de Andrew fue llamado por la defensa para testificar sobre su infancia. Crecimos en una casa donde mamá gritaba mucho. Tenía mal genio, y todos tuvimos que aprender a sobrellevarlo. Andrew era el que mejor se contenía, pero creo que eso lo marcó. Siempre buscaba respeto. Odiaba sentirse ridiculizado. Los fiscales aprovecharon esa última línea durante el contrainterrogatorio.
Entonces, lo que está diciendo es que cuando se sentía avergonzado, no podía soportarlo. El hermano se removió en su asiento antes de responder en voz baja. Sí, es justo decirlo. Fue el tipo de admisión que la fiscalía quería que el jurado escuchara. Expertos en violencia doméstica añadieron otra capa al caso. Una psicóloga explicó cómo el orgullo y los celos pueden ser detonantes para hombres que sienten amenazada su autoridad o su imagen. Cuando la humillación ocurre en público, la reacción suele ser extrema, testificó. No se trata del nombre en sí, sino de lo que representaba para él. Un vínculo con su pasado, un desafío a su autoridad y un golpe a su orgullo. La defensa presentó su propio experto, quien describió el acto como una respuesta de estrés agudo, un colapso repentino del autocontrol bajo circunstancias extraordinarias. Fue impulsivo, no planificado, dijo al tribunal, y esa distinción importa. Pero el jurado debía decidir si tomar un cuchillo y volver a apuñalar a Serena era realmente un lapsus momentáneo o algo más cercano a una ejecución intencional. Los mensajes de texto y la evidencia digital presentados ante la corte subrayaron la postura de la fiscalía, mostrando que este crimen no había nacido en un segundo, sino en meses de resentimiento acumulado. Capturas de pantalla mostraron a Serena diciéndole a una amiga en diciembre de 2022. Él dijo que nunca vuelva a mencionar a Cass. Creo que se le pasará. Otro mensaje, esta vez de Andrew a su hermano, decía: si nombra a la bebé así, te juro que voy a perder la cabeza. Los miembros del jurado miraron fijamente las palabras proyectadas en la sala, comprendiendo que la amenaza había sido hecha mucho antes de la fiesta de revelación de género. Esto no fue algo repentino, argumentó el fiscal. Fue una advertencia convertida en acción. Él se lo dijo, y cuando ella no obedeció, cumplió su amenaza. La defensa intentó reinterpretar esos mensajes como simples desahogos, alegando que Andrew no hablaba en sentido literal. Se apoyaron con fuerza en testigos de carácter que lo describieron como un hombre trabajador, sereno y confiable antes del incidente. Un compañero de trabajo testificó: era el tipo de persona que mantenía la calma bajo presión. No pude creerlo cuando escuché lo que había pasado. Sin embargo, cada vez que la defensa intentaba mostrar a Andrew como un hombre razonable, la fiscalía lo devolvía al crimen mismo. Si era tan calmado bajo presión, preguntó el fiscal a un testigo, ¿cómo se explica el cuchillo en su mano? Tras días de testimonio y horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto. Andrew Walker fue declarado culpable de asesinato en primer grado y homicidio fetal. El juez, reflejando el dolor de la comunidad, se dirigió al tribunal antes de dictar sentencia. Esto no fue solo el arrebato de la vida de una joven mujer, sino también la de un niño que aún no había nacido. Fue el orgullo convertido en violencia, y la ley responderá en consecuencia. Andrew fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el mazo cayó, la familia de Serena rompió en llanto, aferrando fotos de su rostro sonriente y las imágenes de ultrasonido que ella había mostrado con tanto orgullo. La sala se vació lentamente aquel día, entre alivio y devastación. Se había hecho justicia ante la ley, pero nada podía borrar la pérdida. Para quienes amaron a Serena, el juicio confirmó lo que ya sabían, que murió a causa del orgullo, y porque un límite trazado en la ira fue confundido con un derecho de posesión. Para Andrew, el hombre que alguna vez la llamó su ángel, la sentencia marcó el fin de la vida que conocía. Y para la comunidad entera, una pregunta inquietante quedó suspendida en el aire silencioso del tribunal. ¿Cómo algo tan pequeño como un nombre pudo cargar con el peso de 2 vidas? En las semanas posteriores al juicio, la iglesia a la que Serena y Andrew asistían cada domingo se convirtió en un lugar de susurros incómodos y preguntas difíciles. Los feligreses recordaban a Andrew como un hombre que llevaba la Biblia bajo el brazo, inclinaba la cabeza en oración y ayudaba en las campañas de alimentos. Amaba a Dios, amaba a su esposa. ¿Cómo lo perdió todo en un solo momento?, preguntó un diácono veterano, negando con la cabeza.
Desde el púlpito, el pastor habló sin mencionar a Andrew directamente. Debemos recordar que la ira, cuando no se controla, puede consumir incluso al creyente más devoto. Los bancos estaban llenos de dolientes que alguna vez habían celebrado la unión de Andrew y Serena, ahora forzados a reconsiderar cuánto ignoraban sobre lo que ocurría tras las puertas de su hogar. Algunos que conocían a Andrew desde niño señalaron su pasado. Un vecino que creció a 2 casas de distancia recordó: su madre tenía mal genio. No era abusiva, pero gritaba mucho. Ese tipo de hogar deja cicatrices. Otros se preguntaban si años de reprimir su temperamento finalmente lo hicieron estallar bajo el peso del orgullo y los celos. Los familiares debatían si aquello fue un solo instante de furia o la revelación de algo que siempre había estado hirviendo bajo la superficie tranquila de Andrew. Los parientes de Serena rechazaron tajantemente esas explicaciones, diciendo con firmeza: nada justifica lo que hizo. Nada. Tras el juicio, los líderes comunitarios y los familiares de Serena comenzaron a discutir maneras de honrar su memoria. Se propuso una fundación en su nombre, centrada en ayudar a mujeres que enfrentan disputas domésticas y las señales silenciosas que pueden preceder la violencia de pareja. Circularon planes para becas y talleres comunitarios, pero como suele ocurrir, los desacuerdos sobre la estructura, el financiamiento y la dirección retrasaron el proyecto. A finales de 2023, la fundación aún no se había concretado. Queremos hacerlo bien, explicó un portavoz de la familia a los periodistas. No puede ser solo un nombre. Tiene que reflejar verdaderamente el espíritu de Serena. El retraso frustró a algunos seguidores, pero otros dijeron que era mejor esperar que lanzar algo incompleto. En cuanto a Cass, el perro que sin querer se convirtió en símbolo de esta tragedia, ahora vivía en silencio con la hermana de Serena. Desde que terminó el juicio, ella había rechazado todas las solicitudes de entrevistas o apariciones públicas. Según amigos, se negaba a explotar la imagen del animal, aunque cargara con tanto significado. Solo quiere paz, explicó un allegado. Cass es el último vínculo que le queda con Serena, y lo guarda en privado. El perro, que alguna vez fue fuente de consuelo, ahora representaba tanto la lealtad como la memoria de la vida que Serena perdió. Dentro de la prisión, Andrew vivía otra realidad. Informes de internos lo describían como retraído, prefiriendo el aislamiento a la interacción con otros reclusos. Mantenía la cabeza baja, evitaba el contacto visual y pasaba horas solo en su celda. Pero esa distancia no lo protegió del todo. Según registros obtenidos por periodistas locales, Andrew fue agredido por otros presos poco después de ser sentenciado. Las heridas fueron lo suficientemente graves como para requerir atención médica. Aunque las autoridades penitenciarias emitieron un comunicado minimizando el incidente. El señor Walker está estable y respondiendo al tratamiento, su familia seguía preocupada. Su prima habló públicamente. Merece un castigo, sí, pero no merece ser golpeado hasta la muerte allí dentro. La familia presionaba para que fuera trasladado a una instalación más segura, una solicitud que permaneció bajo revisión mientras los meses pasaban lentamente. La tragedia dejó cicatrices que se extendieron más allá de la familia inmediata. En vigilias a la luz de las velas, los amigos leyeron pasajes de las escrituras que Serena amaba. En los memoriales, la gente recordaba su risa y su manera de ver lo bueno en los demás. Sin embargo, la conversación siempre volvía al mismo punto. El nombre. Una simple palabra, Cass, que para Serena significaba lealtad y supervivencia, pero para Andrew, humillación y traición. Era un recordatorio de cómo los significados pueden chocar dentro de un matrimonio, de cómo los símbolos cambian de poder según quién los sostenga. Al final, esa colisión destruyó 2 vidas y dejó a toda una comunidad preguntándose cómo la alegría podía ser tan frágil. Para quienes amaron a Serena, las secuelas iban más allá del dolor. Eran motivo de reflexión. ¿Pudo alguien intervenir antes? ¿Pudo alguien detener lo ocurrido cuando las señales de advertencia estaban ya a la vista? Y para quienes conocieron a Andrew, la pregunta era igual de inquietante.
¿Cómo pudo un hombre que amaba a su esposa y a su hijo no nacido dejar que su orgullo lo empujara más allá del punto sin retorno? Estas preguntas persistieron mucho después de que el juicio terminara, asegurando que este caso no se desvaneciera entre las estadísticas, sino que permaneciera como una lección escalofriante de cuán rápido una celebración familiar puede convertirse en una tragedia eterna. ¿Fue esta tragedia prevenible? Esa es la pregunta que sigue resonando mucho después de que se cerrara la sala del tribunal. Algunos dicen que Serena debió haber soltado el nombre Cass, respetando el límite de Andrew, aunque lo considerara sentimental. Otros argumentan que ningún límite justifica la violencia, que Andrew fue el único responsable de controlar su ira. Y ahí radica el corazón de esta historia. Cuando el orgullo se endurece y se convierte en rabia, el amor ya no basta para detener la destrucción. La ira en sí no es el enemigo, todos la sentimos. Pero cuando gobierna nuestras decisiones, convierte los hogares en campos de batalla. Un solo instante de furia descontrolada puede borrar años de devoción, destruir el futuro de una familia, borrar vidas enteras. Y lo que comienza como un simple desacuerdo, una palabra, un recuerdo, un nombre, puede terminar en una pérdida irreversible. Eso fue lo que le ocurrió a Serena. Su lealtad y su calidez fueron silenciadas por el mismo hombre en quien más confiaba. Y con ella murió también una niña que nunca llegó a nacer. Esta historia no trata solo de una pareja, trata de todos nosotros. ¿Cómo manejamos el resentimiento antes de que se convierta en violencia? ¿Dónde termina la empatía? ¿Y dónde trazamos la línea entre el compromiso y el control? Estas preguntas son difíciles, pero necesarias, porque el silencio nunca salvó a nadie. Si la historia de Serena te conmovió, no dejes que termine aquí. Suscríbete a este canal para seguir apoyando investigaciones que van más allá de los titulares, historias que hacen las preguntas que otros evitan. Deja un comentario para honrar la memoria de Serena, y deja que tu voz forme parte de la conversación que quizá pueda salvar otra vida. Y si crees que este mensaje importa, comparte este video, porque la verdad es simple. Historias como esta no son solo tragedias, son advertencias. Y a veces, la conversación que tú inicias puede ser la que salve una vida.